vamos a ver cómo trabajamos desarrollando un documento de justificación de cumplimiento, en este caso, del código técnico en su documento básico SI. Hacemos clic, entramos en la aplicación y observaremos cómo podemos seleccionar el uso aplicable, es decir, la memoria de justificación documental de cumplimiento del CTE en su documento básico Seguridad e Incendios, y una vez seleccionado, nosotros vamos a hacer el documento para el uso almacén. Al pulsar aceptar, aparece la toma de datos generales. En primer lugar, y tal como estamos viendo, aparecen una pantalla que consta de 3 carpetas. La primera es para definir las características constructivas, como estamos viendo, del edificio. Es decir, diremos que se trata de un edificio cuya estructura, por ejemplo, es de hormigón armado, los cerramientos exteriores son a base, por ejemplo, de ladrillo cara vista, la cubierta es una azotea transitable, hecha a base de faldón, por ejemplo, de hormigón. La distribución interior, tabiquerías, son a base de, por ejemplo, pladur, y lo que serían las carpinterías, puertas, ventanas, etcétera, de tal manera que al definir las características constructivas, nosotros nos obligamos a conocer los materiales que se han empleado en la construcción de dicho edificio. Desde la carpeta de datos generales vamos a poner la ubicación del edificio objeto de esta memoria de justificación. Y con relación a la carpeta de datos del documento, vamos a introducir los datos del autor o autores que han desarrollado este documento. Cuando pulsamos el botón de aceptar, tome al menos ese dato y me deje continuar, si deseo, con el paso segundo. Le digo que sí, y a continuación me aparece dentro de la toma de datos el segundo de los pasos. Esto que estamos viendo es una pantalla que a través de diferentes carpetas nos va a permitir introducir todos los datos necesarios para que luego posteriormente la aplicación, a la vista de los mismos y utilizando los valores tecleados, haga la propuesta de documento básico, en este caso, y tal como hemos comentado, para el uso almacén. Dentro de la carpeta de datos generales tenemos la posibilidad de decir si este uso almacén, hay que hacer la mención de que se trata de un almacén no industrial, porque si fuese un almacén industrial, es decir, ligado a una actividad industrial, sería un almacenaje industrial. En este caso se tendría que resolver aplicando las prescripciones del Real Decreto 164 del 2025, es decir, del Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales. Como no es nuestro caso, es decir, no se trata de un almacén ligado a una actividad industrial, sería un almacén sí que le es de aplicación el código técnico, en este caso documento básico Seguridad contra Incendios, que ha sido añadido este uso recientemente. Lleva uso residencial vivienda o uso administrativo. Vamos a suponer que hay un almacén con una parte de administración de 175 metros cuadrados, que lleva también una zona comercial de 100 metros cuadrados y nada más, no vamos a considerar nada más. Por lo tanto, desde el punto de vista de la toma de datos que nos están solicitando aquí, estos serían los datos. ¿Existen zonas próximas forestales? No, porque está medido en una, zona urbanizada. A continuación, dentro del apartado si la actividad principal es alquiler de trasteros y almacenes, marcaremos esto, ¿vale?, con una altura de almacén, por ejemplo, de 2,6 metros. Observemos cómo si marcamos 4 metros
inmediatamente ya me sale un nivel de riesgo intrínseco alto. Lógicamente sería porque se trata de la actividad principal, el alquiler de trasteros y almacenes. Por lo tanto, esto es lo que en el ejemplo que estamos viendo consideramos. Ya no podemos introducir más datos, puesto que las plantas, número de plantas, etcétera, se definen en otras carpetas dentro de esta toma de datos que estamos observando. Tampoco podemos acceder al cálculo del nivel de riesgo intrínseco de incendio, puesto que una de las condiciones, ya sabemos que en el código técnico, documento básico SI, para el uso almacén, si la actividad principal es el alquiler de trasteros y almacenes y la altura rebasa el valor establecido, por lo tanto ya sale como un nivel de riesgo intrínseco alto. De no ser así, es decir, de no ser la actividad principal el alquiler de trasteros, procederíamos al cálculo del nivel de riesgo intrínseco de incendio. Y en este supuesto, lo que tendríamos que hacer es definir los materiales combustibles que están almacenados en planta. Por ello, por ejemplo, diríamos, pues imaginemos que tenemos cueros, un almacén, ¿vale?, de cuero, le decimos la masa que hay, a lo mejor hay 4.000 kilos de cuero, ¿vale?, le decimos aceptar y ya lo tenemos. Es decir, que a partir de ahí, tanto si tenemos uno como si tenemos varios materiales en planta, 300 o 250, le digo aceptar, ¿vale? Le digo aceptar. A continuación se muestran los materiales almacenados en esta planta para que tengamos constancia de lo que hemos tecleado. Si queremos asignar ya el valor R, 0,8, 1, 1,4 y 1,8, ¿de acuerdo? Pues nos vamos a las actividades y así de ese modo podemos consultar el valor, por ejemplo, R que nos recomiendan. En este caso vamos a suponer que es 1,4, que sería alto. Bien, ya lo tenemos, le decimos aceptar y con esto, con los datos que hemos introducido, sigue siendo un nivel de riesgo intrínseco bajo. Podríamos volver en cualquier momento al cálculo del nivel de riesgo intrínseco de incendio y asignar más materiales combustibles de los que inicialmente hemos contemplado, que son estos que están ahí marcados en amarillo. Bien, lo cierto es que ya hemos terminado de navegar por esta primera carpeta de la toma de datos, vamos a la segunda carpeta y le decimos, a ver, ese uso almacén, ¿cómo es? Del tipo AH, del tipo AV, del tipo B, del tipo C, vamos a suponer que es del tipo B. El edificio no dispone de rociadores y el edificio dispone de un sistema de comunicación de alarma. Nos vamos a plantas y entonces vemos cómo hay que definir las plantas. Agregamos una planta. Vamos a suponer que es la planta baja, que está sobre rasante. Superficie de la planta, vamos a suponer que lleva, como son trasteros, 4.275 metros cuadrados. Recorrido de evacuación más desfavorable actualmente, 35 metros, y altura de evacuación, vamos a suponer que está a pie llano de calle, 0 metros. Paso entre sectores, 2 puertas directamente, tipo de salida de esta planta, salida del edificio, número de salida, hay 5 salidas, y qué locales y zonas hay en esta planta. Vamos a definirlos. Entre esta definición tenemos, por ejemplo, sala de almacén general, ¿vale? Vamos a ponerle 1.500 metros cuadrados, un volumen de 4.800 metros cuadrados y vamos a suponer que esto sería pues un uso almacén, vamos a suponer de almacén de elementos combustibles, mobiliario, etcétera, hemos dicho cuero, etcétera, pues bueno, vamos a suponerlo, ¿de acuerdo? Entonces ya vemos que cuando lo seleccionamos pone que por defecto la ocupación será de 40 metros cuadrados una persona. Le decimos aceptar y ya vemos el local y zona en esta planta que acabamos de añadir. Si además le digo dentro de la planta esta que tenemos, por ejemplo, zona de reparación, vamos a suponer que tenemos 800 metros cuadrados, que serían 2.700 metros cúbicos, ¿vale?
y vamos a suponer pues que en este caso es, por ejemplo, pues comunes en centros comerciales, mercados y galerías. Ya lo tenemos. Hemos ya definido los locales y zonas en esta planta, que hemos visto que es fácil. Vamos ahora, si hay más plantas, cuando le decimos aceptar, nos iríamos a agregar una nueva planta, pero en este caso no vamos a tener más plantas. Por lo tanto, ya no existen más plantas en el inmueble porque no hemos agregado más plantas. Nos vamos ahora a escaleras. En principio no hay ninguna escalera, pero vamos a agregar una. Escalera, acceso, cubierta. Vamos a suponer que es de sentido de evacuación descendente, ventilación natural, 28 de huella y 18 de contrahuella, distancia medida 4,5 metros, superficie 4 metros, anchura de las mesetas intermedias 2,5 metros. Si tuviésemos más escaleras, pondríamos perfectamente otra escalera. Pasillos. Vamos a agregar pasillo central, ocupación prevista. En principio, en la planta baja van a haber 438 personas. Ocupación prevista, vamos a suponer que por el pasillo va a evacuar gran parte de las personas, pero como tenemos puertas que dan directamente al exterior, no todos saldrán al pasillo. Vamos a suponer que 200 personas. Longitud del pasillo, 15 metros, y número de pasillos de este tipo hay 2. Ventilación de los pasillos mediante ventanas o huecos. No es un pasillo protegido, ¿vale? Y nada más. Ahí lo tenemos. Le decimos aceptar y si quisiéramos, porque tenemos otro pasillo diferente, lo pondríamos. En este caso no hay otro pasillo porque no hemos agregado más pasillos. Nos vamos a instalaciones. Número de ascensores totales, no hay ninguno, ¿vale? Y puertas. Existen puertas de apertura automática en el edificio. ¿Y cómo es el paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación? Mediante obturador automático. Y por último, cuando ya hemos cumplimentado estos datos, nos iremos a rampas. Vamos a agregar una rampa. Rampa acceso. Hay un pequeñito desnivel, pero vamos a poner. Ocupación prevista no está prevista para evacuar, sino simplemente para personas en silla de ruedas. Por lo tanto, ocupación prevista vamos a poner por 5 personas. Longitud de la rampa vamos a ponerle 6 metros y pendiente del 5%. Y evidentemente está prevista para usuarios en sillas de ruedas. Le decimos aceptar, no tenemos más rampas, por lo tanto, evidentemente no existen más rampas porque no hemos agregado. Cuando hemos terminado de cumplimentar todos estos datos, le decimos aceptar y tal como estamos observando, todos estos datos hacen que se recalculen para hacer la propuesta de volcado de datos en lo que sería el árbol explorador que tenemos aquí a la izquierda. Hemos modificado esta toma de datos 2 y desea continuar con el paso 3, datos estructurales, le digo que no y ya está. Siempre podemos acceder a los datos generales, a los datos específicos o a los datos estructurales desde estos accesos que tenemos en la barra de herramientas. Una vez hemos navegado, ahora ya es cuestión de ir descendiendo por el árbol explorador e ir incluyendo aquellos ítems que como autores nosotros deseamos que formen parte del documento e ignorando el resto. Por ejemplo, si quisiéramos establecer un objetivo de esta memoria de justificación, ahí lo tendríamos. Si queremos el ámbito de aplicación de este edificio, ahí lo tenemos. Observemos ya cómo estos textos son inteligentes desde el punto de vista de que los datos que hemos introducido ya se vuelcan aquí. Condiciones de comportamiento ante el fuego de los productos y construcción. Seguimos navegando, vamos a las exigencias básicas S1, propagación interior y compartimentación en sectores de incendio. Entonces aquí vienen los criterios, ¿vale? Es decir, aquí vienen los criterios
máxima superficie construida admisible en cada sector de incendio, y aquí los sectores de incendio de este edificio. El uso almacén es el uso principal al tener un NRI bajo y una configuración del tipo B, conforme el Reglamento de Seguridad contra Incendios de Establecimientos Industriales constituye un sector de incendio independiente. Tengamos presente una cosa, y es que el Reglamento de Seguridad contra Incendios de Establecimientos Industriales es el que estableció los criterios añadiendo al Código Técnico de la Edificación en su documento básico SI este uso. Por lo tanto, muchas de las referencias de este uso van a hacerse al Reglamento de Seguridad contra Incendios. Resistencia al fuego de los elementos separadores, aquí los tenemos. En otros usos integrados, en este caso hemos tecleado algunos datos. Locales y zonas de riesgo, por ejemplo, condiciones de los locales no requieren condiciones especiales, ¿vale? Pues entonces si queremos incluirlo, lo incluimos, y si no, no lo incluimos. Condiciones de las zonas de riesgo, almacenes de elementos combustibles, mobiliario, lencería, ¿vale? Y este local, que es una zona de riesgo alto, pues estas son las condiciones de la resistencia al fuego, de la estructura portante, etcétera, etcétera, que se necesitarán para este local o zona de riesgo. Espacios ocultos, aquí lo tenemos, porque le hemos dicho que es el obturador automático de la sección de paso y por lo tanto ya nos establece el tipo de resistencia y la resistencia al fuego. Reacción al fuego de los elementos constructivos, igualmente. Y ahora decimos, vamos a seguir adelante, y medianerías y fachadas, igualmente aquí lo tenemos, ¿vale? Y lógicamente la compartimentación en los sectores viene con cada uno de los esquemas identificativos necesarios. Bueno, y esto sería, por ejemplo, el cálculo de la ocupación. Por un lado aparece el cálculo de la ocupación prevista en el uso almacén conforme al Reglamento de Seguridad contra Incendios, y aquí abajo dice la sala de almacén tiene una superficie de 1500 con una ocupación de 38, la zona de reparación tiene una superficie de 800 con una ocupación de 400, la ocupación total de la planta es de 438 y del edificio evidentemente esa. Por lo tanto, así como estamos viendo, se irían volcando todos los datos que hemos ido introduciendo. Cuando hablamos de las instalaciones de protección contra incendios y estamos hablando de los extintores, por ejemplo, la aplicación calcula cuál es la dotación de extintores. En este caso, como el NRI es bajo y como se trata de un sector cuya superficie es de 4.275 metros cuadrados, siguiendo los criterios de la tabla tal del reglamento, el número de extintores de cada sector del almacén, en este caso hemos dicho que hay uno, es de 20, de eficacia 21A. Es decir, vamos a necesitar al menos 20 extintores de eficacia 21A. Sistemas de bocas de incendio, y lo mismo, por tratarse de un almacén con un NRI bajo, no es necesaria la instalación. Si queremos ponerlo, lo ponemos, y si queremos ignorar este apartado, y puesto que no es necesario, se ignora. Sistemas de columna seca, ¿vale? No hace falta instalación de un sistema de columnas secas por tener una altura de evacuación inferior a 15 metros. En este caso hemos dicho que la altura era 0 metros porque estábamos a pie de calle. Si queremos incluirlo, se incluye, y si no, pues se ignora. Señalización, aquí tenemos las dotaciones y aquí las características que deben de tener dicha señalización. Bueno, y con respecto a la intervención de los bomberos, pues lo mismo, aproximación al edificio, tal como estamos viendo y tal como se refleja en el código técnico, y aquí el entorno del edificio, las características que deberá tener. Por lo tanto, una vez hemos introducido los datos y hemos navegado por el árbol, incluyendo aquellos ítems que deseamos que formen parte del documento de justificación que estamos haciendo e ignorando el resto, pues estamos en condiciones de generar el documento. Cuando hemos generado el documento, se previsualiza, como siempre, en un editor de textos, tal como estamos viendo,
no aparecen vías públicas porque no las hemos introducido, ni características constructivas porque no las hemos introducido. Pero aquellos datos que sí que hemos introducido, vemos cómo se organizan en un documento tipo, como estamos observando, y que va a reflejar todos los ítems que nosotros le hemos dicho que incluyese en el desarrollo del mismo. Antes de la impresión, si queremos, podemos, como he hecho yo, maquetarlo a nuestra manera, introducir imágenes, fotos, vistas aéreas de Google, etc. Y una vez lo tenemos, ya decidimos entre archivo, exportarlo, que evidentemente se exporta en formato de Microsoft Word o en formato de RTF, para compatibilidad con otros editores de textos que no sean Word. O, como es de suponer, archivo, exportarlo en PDF. Al ser generado el documento, se coloca el índice al final del documento.